el territorio de análisis que hemos propuesto este año. Y para eso vamos a intentar hacer algunas definiciones muy básicas de ciudad, de forma urbana. Vamos también a dar unos primeros elementos de tipología o de discursos clasificatorios de la forma urbana. Y por último les vamos a proponer las categorías que venimos desarrollando y trabajando ya desde hace un tiempo, desde el Laboratorio de Morfología y el Instituto de la Espacialidad Humana, como propuesta de lectura de las formas urbanas en tanto preexistencia, todavía no tocadas por el proyecto. Este es un poco el ordenamiento. Esta charla tiene 3 momentos. Un primer momento donde vamos a hablar de la relación entre forma y ciudad. Un segundo donde, como les comentaba, vamos a hablar de los elementos que componen el complejo ciudad y de cómo clasificarlos a partir de un discurso tipológico. Y por último, vamos a hablar de lo que nosotros entendemos por estructura urbana y cuáles son sus componentes, que en definitiva es lo que tendrán que analizar en esta primera etapa del trabajo práctico. Hay acá 3 recortes de textos de Roberto Doberti, de nuestro maestro, que habla un poco de las formas, y en este caso, tratándose de las formas urbanas, estas frases son más pertinentes aún, ¿no? Dice: las formas son productos culturales, modos en que las culturas concretas desarrollan material y conceptualmente su apropiación de la espacialidad. Testimonios físicos de la identidad de los pueblos, en permanente construcción y mutación, fuente y a la vez objetivo del proyectar. La morfología constituye una síntesis comprensiva entre el reconocimiento de estructuras abstractas y el ejercicio de lógicas productivas concretas en el habitar. Esta cuestión de que las formas, en tanto artificio, en tanto producción, son inevitablemente productos culturales, productos situados en tiempo y espacio, que en el caso de las formas urbanas implican las maneras en que una sociedad ha logrado apropiar su espacialidad, construirla y también vivirla, que inevitablemente esta formalización denota o transmite la identidad de esos pueblos. En estas formas podemos leer la identidad de la comunidad que la ha generado, ¿no? Desde el más cristiano: por sus frutos los conoceréis, para entender a alguien hay que ver qué es lo que produce, hasta el más cercano escritor mexicano Octavio Paz, que decía que la arquitectura, en definitiva la ciudad, es el testigo insobornable de los tiempos, ¿no? Está ahí, está materializado, no hay manera de deformarlo, está ahí delante nuestro para quien quiera verlo como testigo de lo que ha sucedido. En el trabajo del proyecto, estas formas urbanas son la fuente de inspiración y la condición de trabajo, porque vamos a trabajar inevitablemente en lo dado, pero a la vez son el objetivo del proyecto. El objetivo del proyecto es colocar nuevas formas, incidir en esas formas preexistentes a partir de formas nuevas y por lo tanto proponer. De eso se trata proyectar. Y estas formas, por todo lo antedicho, son una síntesis entre una estructura abstracta, una configuración, una conformación, una disposición, y las lógicas productivas que la han posibilitado, ¿no? Hay una conjunción de pensamiento y producto sintetizada en la forma. Y un poco este curso, como el último curso de morfología, trata de cerrar este capítulo para que ustedes, ante cualquier forma urbana, ante cualquier forma arquitectónica, puedan reconocerla y puedan ver en ella precisamente la síntesis entre la lógica productiva concreta que la ha producido y al mismo tiempo investigar su estructura abstracta, sus sentidos subyacentes.
Hay una frase también del Robert bastante interesante y que la repetimos bastante, que es, ustedes saben que existe este viejo dicho de que las apariencias engañan, ¿no? Que a veces lo que parece ser no es exactamente. Y Doberti le agrega, a las apariencias engañan, la forma no. Y esto sirve para dos cosas. En principio, para diferenciar forma de apariencia, que es algo que a veces solemos confundir, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos formalista, estamos hablando de alguien que está más preocupado por la apariencia que por el contenido. Para nosotros la forma es apariencia y contenido. Es materia e idea a la vez. Entonces, en el ojo entrenado del experto en forma, del productor de formas, que de eso se trata el arquitecto y el urbanista, y también por extensión los diseñadores, la propia forma, en su apreciación, en su lectura, está todos los datos que querramos hallar. Así como un médico ve una inflamación o una erupción de tal tipo y detecta entonces que la enfermedad es esta u otra, a partir de los síntomas. Bueno, nosotros en las formas podemos detectar con el ojo atento todo, su proceso productivo, su manera de ser apropiada, sus posibilidades de repetición, sus posibilidades proyectuales como fuente o material de proyecto, cuáles de las características de esas formas queremos que sigan constantes o cuáles queremos que cambien. Ese es nuestro lenguaje es formal y no tenemos que renegar de ello, al contrario, tenemos que estar orgullosos de ello. Si alguien les dice alguna vez, ustedes son formalistas, dirán con todo orgullo, sí, nos dedicamos a producir formas. Todo lo que producimos es formas desde el proyecto. Yendo ahora al término ciudad, acá están estas dos imágenes contrapuestas, ¿no? Podemos también acá hacer dos citas, ¿no? Caetano Veloso dice, desde lejos todos parecemos normales. Y bueno, los Piojos también dijeron algo parecido, ¿no? Desde lejos no se ve. Y bueno, en esta primer figura desde lejos hay este plan universal con las ciudades representadas como puntos de luz y una serie de haces de luz, de arcos, que van uniendo esos puntos, que tienen que ver también con la comunicación extraespacial entre esos puntos, a partir de las tecnologías informacionales, etc. Y ese mundo pareciera estar, más allá de las distribuciones de las mayores o menores luminosidades, pareciera que todos esos fenómenos lumínicos fueran iguales. Para esta mirada de lejos, todos los puntos que conforman esa luminosidad son ciudades. Pero no todas las ciudades son iguales. Las ciudades, en tanto producción concreta de una cultura determinada en un tiempo y espacio determinado, condicionadas por esos tiempos y espacios determinados, que siempre son diferentes, originan formas diferentes. Entonces, esto que parece homogéneo desde lejos, en la figura de la derecha, poniendo la lupa y el acento muy sesgadamente en una contradicción, en un muro divisorio entre un barrio cerrado y un asentamiento informal, una villa, vemos que lo que parece homogéneo desde lejos, desde cerca, con la mirada más atenta, es fundamentalmente heterogéneo. Que lo que parecía uniforme en realidad es plural, diverso, cambiante, mucho más complejo de lo que parece en un principio. En ese sentido, si queremos explorar la cuestión de la forma urbana o de la ciudad en términos genéricos, podemos tener
una serie de aproximaciones más o menos simples y que creo que podemos convenir entre todos que la cosa va más o menos por ahí. En primer lugar, la ciudad tiene una dimensión material, ¿no? Desde una mirada más ingenua, si se quiere, más evidente. Yo puedo pensar la ciudad como una sumatoria de edificios, ¿no? Como el entorno físico que posibilita el desarrollo de esas prácticas sociales, como pura construcción, como puro espacio físico. Yo puedo caminar esa ciudad, tocarla, sopesarla, ver sus colores, percibirla, en tanto casi escultura vacía, digamos, ¿no? Es claramente esa producción artificial que nos permite la generación de espacios de vida. Una segunda dimensión de la ciudad es, si profundizamos un poco más este discurso que veníamos llevando adelante, esta forma no es una forma natural, es una forma producida, decíamos, por una cultura particular en un lugar determinado. Entonces, ¿quiénes intervinieron en su producción? ¿De qué manera esta producción manifiesta los acuerdos y contradicciones de la sociedad que lo generó? Si está destinada al desarrollo de prácticas sociales, si fue a su vez construida por diversas prácticas sociales. Si la sociedad no es homogénea, la forma resultante tampoco es homogénea. Entonces, existe una dimensión productiva o una mirada productiva, si se quieren, de ver la forma urbana, que tiene que ver con entenderla ya no solo como un entorno físico, sino, si se quieren, sumando como un entorno físico producto de un determinado contexto socioeconómico. En tercer lugar, ese entorno físico, producto de un determinado contexto socioeconómico, cobra inevitablemente, al ser compartido como una codificación por la sociedad, una dimensión cultural. Pasa a ser una matriz de símbolos, de referencias, de identidades, de acuerdos comunitarios que nos hacen a todos sentirnos en mayor o menor medida pertenecientes a esa ciudad, identificados con esa ciudad. Hay cuestiones que van más allá de lo físico. La ciudad tiene una cultura propia expresada en músicas propias, en literaturas propias, en representaciones imaginarias propias. Podemos decir entonces, haciendo un resumen muy básico, que la ciudad puede ser entendida como un marco de las prácticas sociales en su dimensión material, en tanto entorno físico, como un dispositivo de un contexto socioeconómico, analizando su dimensión productiva. La ciudad ha sido producida y posibilita la producción. Y al mismo tiempo una codificación, una matriz simbólica compartida en una cultura que se identifica como tal, que asume una identidad particular. En este sentido, hablábamos el otro día de esa frase de Garay que dice que la práctica de la arquitectura y el urbanismo devienen inevitablemente políticas. Bueno, el proyecto y la política, entendida la política acá, vuelvo a insistir, no como un tema de discusión partidaria, sino como la potencialidad de generar cosas, la discusión acerca del poder hacer. Bueno, el proyecto es inevitablemente la herramienta sustancial de ese poder hacer. Y casi se asocian estas palabras cuando hablamos de la forma urbana. El poder hacer, el poder intervenir en la ciudad implica, por un lado, tener la capacidad de prefigurar, de anticipar, pero al mismo tiempo la capacidad de construir alianzas de poder, posibilidades de poder que potencien esa idea y la puedan transformar en una realidad.
cosa que también pasa en la escala arquitectónica o en la escala objetual, pero quizá más desapercibidamente. En lo urbano esto termina por confundirse. No hay política urbana sin proyecto, no hay proyecto urbano sin política urbana. Entonces, la discusión acerca del urbanismo deviene política, como le hacíamos decir a Freddy el miércoles pasado. Vuelvo un segundo atrás. Esta complejidad de mallas materiales, productivas, culturales, de preexistencias y proyectos, mediadas por la política, es un hecho bien complejo, es un hecho sumamente complejo. Esto no es para asustarlos, sino para, al contrario, para entusiasmarlos, ¿no? Es un reto que vale la pena afrontar, es una dificultad que vale la pena cabalgar. En ese sentido, vamos a ir viendo aproximaciones distintas que hemos tenido a lo largo del tiempo a tratar de entender esta forma urbana. Muy tempranamente, y en los años 60, a partir de los discursos lingüísticos, de los estudios lingüísticos, perdón, de la teoría de sistemas, que un poco hoy la vemos con cierto desdén y simplificación, pero que fue en realidad la que originó la visión morfológica, la necesidad de que haya un área en el plan de estudios que trabaje sobre el sentido, la escritura y el lenguaje de producción del proyecto. Los primeros intentos teóricos asimilaban prácticamente lenguaje, los fenómenos del lenguaje a los fenómenos del espacio físico. Y entonces muchos términos con los que se analizaba el lenguaje se utilizaron tempranamente, primitivamente podríamos decir hoy, para analizar la forma urbana. Un término que a veces repetimos mucho, se nos cae de la boca a cada rato, es este término de paradigma. Y el paradigma es un concepto que viene de la lingüística, está casi asociado a la noción de palabra y implica una construcción abstracta que me permite referir a un montón de formas distintas entre sí, pero que guardan entre sí ciertas condiciones similares, ¿no? Ahí ven en esta cuadrícula, digamos, una cantidad de cúpulas distintas de la ciudad de Buenos Aires, y fíjense que yo a todas las puedo llamar como cúpula. La del banco, del ex Banco de Boston, a la de Santa Rosa de Lima, el Club Español, el edificio Tom Wolf, la prensa, el Congreso, otras iglesias, Callao y Lavalle, bueno, etcétera, 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 el Barolo, la inmobiliaria, todas son cúpulas, pero al mismo tiempo todas son distintas entre sí. Entonces, ahí viene en ayuda nuestro concepto de paradigma. Relación de elementos que comparten un mismo contexto fonológico. Ahí dice, por ejemplo, la palabra casa, casita, casucha, caserón, casero, todas tienen que ver o aluden al concepto casa, pero son todas distintas entre sí y significan cosas distintas entre sí. Pertenecen a una misma familia. Más útil aún, esquema formal de organización de las palabras que admite modificaciones flexivas o derivativas. Que admite modificaciones, no nos metamos en las profundidades de la semiótica lingüística. Yo digo cúpula y evoco en ausencia, y ahí el concepto esencial, a una cantidad de formas que tienen en sí una serie de características similares. Remate de un edificio, a partir de seguramente un pináculo más alto, en general con superficies de revolución, curvas o rectas, etcétera, etcétera, etcétera. Podría ser el listado
de características que tiene una cúpula, de las cuales cumplen todas estas, pero a su vez todas estas son distintas entre sí. Entonces, una manera de empezar a ver la ciudad con ojos de arquitecto o con ojos de urbanista es poner el acento en sus paradigmas, focalizar en aquellos elementos que llaman la atención y descubrir que hay familias de elementos. Y ahí entonces reconozco los paradigmas evocados abstractamente en ausencia, sin necesidad de tenerlos delante, con los cuales puedo ir reconociendo elementos urbanos. Y así como digo cúpulas, puedo decir portales, fachadas, etcétera, etcétera. Con otros elementos paradigmáticos que aparecen en veredas, otros elementos que aparecen en la ciudad y que puedo reconocerlos a partir de conocer distintos casos específicos. Sería como si yo saliera a caminar por la ciudad, esperemos poder salir pronto a caminar lo más libres posibles, y focalizara con zoom estas vistas particulares, ¿no? Como si tuviera obturado el zoom y no me permitiera vistas de conjunto, sino solo particularizaciones como estas. El concepto paralelo o de reverso de este concepto de paradigma es caminar por la ciudad y no quedarme fascinado en los detalles, en las familias que reconozco como elementos que se repiten y que puedo clasificar, sino que lo que me fascina sea el conjunto. Ya no me detengo en la palabra, en términos lingüísticos, sino que lo que me interesa es el sentido de la oración, donde todas las palabras están conjugadas, puestas en un lugar determinado y cobran todas juntas sentido, un sentido superador del que tenían por separado. Entonces, en el sintagma yo asocio presencias y sería el equivalente a la oración. Por ejemplo, la palabra casa ya no me interesa que de casa deriva casa, casita, casucha, etcétera, sino puedo armar una oración. La casa de Claudio Caveri está en Moreno. Entonces, la palabra casa ya no es el origen de una posibilidad de derivación, sino que es un fragmento de una unidad de sentido mayor. Ya no veo el particular, sino que veo el orden de la agrupación, el conjunto, la tropa, como dice la definición. Conjunto de palabras que se articula en torno a un núcleo y que puede ejercer alguna función sintáctica. Hay una sintaxis, una manera de relación entre esas palabras, siguiendo en este primitivo paralelo entre lenguaje y arquitectura o entre lenguaje y urbanismo. Hay una sintaxis entre esos edificios, están puestos de determinada manera y de determinado orden para generar una unidad de sentido mayor. Por ejemplo, acá yo diría Avenida de Mayo, que es esa foto, sin detenerme en las cúpulas, en los portales o en los detalles particulares. La entiendo como una agrupación ordenada que ha cobrado un sentido distinto. Con estos dos conceptos, y sumando algunos otros, hace ya bastante tiempo, éramos todos muy niños, yo recién estaba recibido, hicimos un trabajo junto a Doberti, Liliana Giordano, a Miguel Petrilli, a Ariel Misuraka y a Liliana D'Angeli, que se denominaba La incógnita del Gran Buenos Aires, ¿no? Extrañamente, ese viejo trabajo estaba en parte dedicado a los territorios de La Matanza. Así que hoy podríamos revisitarlo para el trabajo práctico que nos convoca. Y en ese trabajo, que fue hecho para el Colegio de Arquitectos de la provincia, de lo que se trataba era de empezar a indagar la forma urbana de las periferias, lo que entonces entendíamos como periferias.
los territorios de todas las M's del conurbano que están en el distrito 3 del Campa, Morón, Matanza y Merlo, creo. Fíjense en estas distintas fotos aéreas de Google, hay distintos tipos de tejido, distintos sintagmas, y seguramente si tuviéramos unas visiones focalizadas, distintos paradigmas formales, que rompen un poco con el prejuicio ese de, bueno, el conurbano es todo igual, o el conurbano es todo lo mismo, esa visión asociada casi a una sucesión de casas-taller una al lado de otra. Seguramente en gran medida es eso, pero con el ojo atento, a partir de ciertas herramientas, podemos ir descubriendo las diferencias y podemos ir entendiendo esa otra complejidad y esa otra riqueza que tiene ese territorio, distinto del territorio que manejamos habitualmente, que es el territorio central. En ese entonces, en este libro, al tema de sintagma y paradigma, se le sumaban en propuesta otras maneras de mirar, que es esto de las configuraciones, el zoom, las situaciones y la desautorización. Si voy con una mirada de paradigma, una mirada focalizada en determinados elementos, bueno, puedo ver un chalet, puedo ver un galpón, puedo ver un centro de compras, puedo ver un edificio institucional. Todo eso es unos ciertos paradigmas que podemos reconocer repetidamente y asociados de distintas maneras. Seguramente, obviamente hay muchos otros, en el territorio del conurbano. Otra manera de mirarlo es a través del zoom, ¿no? Y esto tiene que ver con el pase del sintagma al paradigma. Bueno, mi sintagma puede ser el área metropolitana, mi sintagma puede ser un área recortada dentro del área metropolitana, o mi sintagma puede ser 4 o 5 manzanas dentro a su vez de esa área, ¿no? En la medida que me voy acercando, reconozco relaciones estructurales distintas. Reconozco situaciones distintas en mi recorrido. No es lo mismo una calle comercial que una calle barrial o la calle de un asentamiento, por poner 3 situaciones distintas. Y hay algo que se agregaba como valor, que es esta cuestión de la desautorización, ¿no? En este aparente caos, en esta aparente superposición de elementos todos distintos entre sí, de oraciones o de redacciones con palabras tan distintas, lo que prima es la desautorización, ¿no? Si el área central es básicamente un área de autoría, donde voy reconociendo hitos con firma, ¿no? Camino por Corrientes y digo, bueno, ahí está el San Martín de Mario Roberto Álvarez, camino unas cuadras más y tengo el Gran Rex de Prebisch, y así podría seguir enumerando firmas y objetos, reconozco la autoría. En el conjunto aparece una nueva autoría que es la multiplicidad de voces, ¿no? Esa especie de griterío que es ese conurbano desautorizando, haciendo que todo lo que ponga en él se disuelva. Vamos a avanzar ahora en un poco algunas características de nuestras ciudades y vamos a recurrir al concepto de tipología, al discurso acerca de los tipos como una posibilidad de análisis. Habíamos dicho que si la ciudad es producto de un sistema socioeconómico determinado, de una matriz simbólica culturalmente compartida, la ciudad latinoamericana es un concepto que, al sumar este adjetivo, recorta del concepto universal de ciudad una manera distintiva de entre las ciudades
que tiene que ver con las ciudades de nuestra región. Ahí en la imagen hay una serie de libros en los cuales abrevar sobre estos temas. El esencial es el primero, el de Néstor García Canclini, que hace ya varias décadas escribió Culturas híbridas, para hablar de que la característica de lo latinoamericano precisamente es la hibridación entre lo originario y lo europeo y lo africano, digamos, ¿no? Esta multiplicidad de culturas y de migraciones sobre un mismo territorio que dan una cultura sumamente rica y al mismo tiempo sumamente abierta en su concepción. El sueño de un orden, de Fernando de Terán, que describe el origen formal de la ciudad latinoamericana y de la ciudad de Indias, los textos de Ramón Gutiérrez sobre arquitectura latinoamericana en los años 80 y la búsqueda de las identidades particulares de nuestras arquitecturas y ciudades, y también algunos textos de investigación más reciente, como las del Grupo de Investigación y Investigación y Paisaje, perdón, de la Universidad de Córdoba, como puede ser la publicación de Paisaje Latinoamericano o Forma Urbana, derivado de los equipos de César Naselli. Haciendo una especie de guiso, digamos, bastante desprejuiciado de los conceptos que están presentes en estas bibliografías, podemos resumir que la distinción latinoamericana, entre otras cosas, pasa por, en principio, la gran escala de los territorios sobre los cuales se fundan esas ciudades, ¿no? La escala de lo americano es una escala distinta de la escala de lo europeo. Basta comparar la cuenca del Amazonas o la cuenca del Plata con los ríos de las ciudades europeas, o basta comparar la cordillera de los Andes con, y estoy siendo generoso, con los Pirineos. Esto no es una cuestión de orgullo latinoamericano, tenemos cosas más grandes, ¿no? No entro en esa tontería. Estoy entrando en que el lugar sobre el que se posaron las construcciones artificiales de lo urbano es un lugar distinto, ¿sí? Es una condición ambiental distinta. Vamos a volver sobre eso más adelante. El territorio al que llegan los europeos no era un territorio virgen, sino que era un territorio ocupado por culturas originarias, sobre todo los grandes desarrollos de las culturas mexicanas y peruanas, que implican a su vez un punto de partida distinto respecto de partir desde cero en un territorio, ¿no? Ustedes saben las famosas superposiciones de las iglesias de los conquistadores sobre los templos mexicanos. Bueno, el que hayan tenido que estar ahí arriba, o que se hayan sido impuestas unas encima de otras, también las contamina de eso otro que están anulando por debajo. La posición de nuestras ciudades, el lugar donde han sido fundadas, tiene que ver con la urbanización como posición estratégica dominante dentro de un territorio, ¿no? Las ciudades eran cabeceras en la avanzada, en la conquista del territorio, ¿no? Recuerden ustedes las corrientes fundadoras de ciudades. El territorio latinoamericano ha sido el territorio donde se han materializado utopías pensadas en Europa, pero que no han sido todas desarrolladas en Europa, no han sido desarrolladas de la misma manera, ¿no? El pensamiento moderno aplicado a toda una ciudad, no a un solo sector, aparece en Brasilia, no aparece en Europa. El encuentro entre comillas, de estas dos culturas, la cultura colonizadora y la cultura originaria o prehispánica, ha sido relatado muchas veces como un encuentro entre razón y naturaleza, ¿no? Otorgando el lugar de lo racional, de lo civilizado, a lo urbano, y el lugar de lo natural, lo bárbaro, lo incivilizado, a aquello que venía a ser dominado. Y esta oposición entre razón y naturaleza se arrastra
hasta nuestros días a partir de el enunciado sarmientino, ¿no? de civilización o barbarie, ¿no? Pareciera que hay un orden, una razón que trata de imponerse a una naturaleza que le es hostil, ¿no? No aparece un posible diálogo mediador. Y en este sentido, en la construcción de las ciudades de matriz de Indias, la geometría ha jugado un papel importantísimo, y la geometría cartesiana, lo vamos a ver enseguida. Esta cuestión de la geometría como, sobre todo pensemos en el 1400, en los 1500, como el momento donde la geometría era pensada como la ciencia más excelsa, la más pura, la más expresiva de esa razón europea. Entonces, ¿qué mejor que la geometría para ordenar o imponer a un territorio? Estas ciudades han sido fundadas con centros bien marcados, y estos centros en su tradición o en su origen eran centros policlasistas, lugar de encuentro de amos y esclavos. Y obviamente el tema del mestizaje y la hibridación entre territorio distinto y modelo utópico impuesto, hicieron que lo que surgiera no fuera ni uno ni otro, ¿no? Sino que fuera una construcción original y distinta, que en definitiva eso es la ciudad latinoamericana. Por lo tanto, el análisis y la proyección de esa ciudad latinoamericana va a recurrir a muchos elementos que están en el término ciudad. Hay un montón de elementos del urbanismo europeo, americano, incluso asiático, que vamos a poder utilizar en nuestros análisis, pero al mismo tiempo la distinción latinoamericana nos obligará a crear otros elementos más particulares, más específicos, para entender componentes que en otras manifestaciones de lo urbano en el mundo no existen o tienen distintas proporciones de agregación. Esto es lo que se trata entonces, es de construir lo que en algún momento se determinó un pensamiento apropiado. Apropiado al lugar sobre el cual se va a trabajar, que es propio y que reflexiona a partir de su esencia, pero también apropiado en el sentido de que apropia, sustrae, traduce elementos universales en clave local. Bien, ahí tenemos el famoso cuadro recreando la fundación de la ciudad hoy más autista que nunca de Buenos Aires. Y ese momento fundacional tiene que ver con la imposición de una geometría a un territorio, ¿no? Y esta geometría se manifiesta de maneras distintas. En principio como una retícula, como una red de ejes, de haces geométricos que lo que hacen es, cada una de esas rectas en su cruzamiento, generar unos polígonos, y vamos a ver que esto se va a manifestar después en calle y unidad de tejido o manzana. Cuanto esta retícula tiene la particularidad de cruzarse solo en ángulos rectos, conforma lo que conocemos como damero, el concepto de damero. El damero entonces es una retícula cuyas líneas se cruzan a 90 grados. Y si además de cruzarse a 90 grados lo hacen a intervalos iguales, determinando que los polígonos resultantes no sean rectángulos aleatorios, sino que sean todos cuadrados, entonces sí tenemos cuadrícula. Estos conceptos, que a veces se confunden, retícula, damero y cuadrícula, en realidad son conceptos que van de lo genérico a lo más específico. Los tres son retícula, los últimos dos son damero, pero solo es cuadrícula cuando su nombre lo indica, se conforman las manzanas de una manera cuadrada. Y los tres elementos que aparecen abajo, graficados, la plaza, la calle y la manzana, son los tres elementos básicos resultantes de esa geometría. La calle, los ejes; las manzanas, los polígonos determinados por esos ejes; y la plaza, uno de esos polígonos
caracterizado como vacío, no construido, como lugar de origen y de reunión, como foco de la composición, alrededor de la cual se funda y se asienta la ciudad, y luego las calles que surgen de ella y llegan a ella van construyendo los distintos barrios a partir de la multiplicación de las manzanas, ¿no? Entonces, es un modelo sumamente sencillo, pero sumamente abstracto al mismo tiempo. Y no es casualidad que en Buenos Aires, donde el plano natural es lo menos accidentado posible, nuestras pampas infinitas, sin ningún tipo de obstáculo, en principio, a la vista, al desarrollo de esta geometría abstracta, este territorio lo más parecido a un papel en blanco, a un plano de dibujo, hace que nuestra ciudad sea una de las ciudades características de este desarrollo en cuadrícula. Debemos agregar a esto razones históricas, fue una de las últimas fundadas dentro de las corrientes de la región, y por eso el modelo de urbanización ya venía más ajustado y más precisado. En Santo Domingo, por ejemplo, en República Dominicana, la primera ciudad fundada, incluso fundada por Colón, vamos a ver en su centro un sistema todavía de retícula y en sus edificios una mezcla de medioevo y renacimiento. Tal es el grado de abstracción de esta geometría imponiéndose sobre el territorio que aquí vemos un primer plano de Buenos Aires, mandado a hacer por el mismísimo Don Juan de Garay, no Freddy Garay, sino Don Juan de Garay, en 1583, aparece, no hay referencia geográfica alguna. Sabemos que el río está abajo porque vemos que la Plaza de Mayo, lo que hoy es la Plaza de Mayo, está aquí. Pero bueno, está la plaza, en las ciudades portuarias o en las ciudades ribereñas, la plaza tenía que estar no en el centro de la composición, sino en el borde sobre el río, como portal de entrada de relación con la colonia. La división de esas manzanas en cuartos, en suertes de pequeñas chacras, que se van construyendo a su vez, controlando el frente de la calle y dejando los vacíos hacia el interior, por lo cual las calles se conforman como fachadas continuas, como corredores continuos. Y vamos a ver que obviamente los señores principales se reparten, y las órdenes religiosas se reparten los alrededores del área central, y a medida que nos vamos alejando, se va perdiendo se va ganando en extensión, pero se va perdiendo la centralidad y por lo tanto la importancia de la ubicación. Un plano un poco más adelante, de 1750, con un grado de abstracción todavía permanente, pero con un paisaje más definido, como el de un lugar alto donde se fundó la ciudad y aparece el fuerte, frente a un río de muy poca profundidad, apenas un escalón más en este leve declive de la pampa hacia el océano. Un centro que se dibuja como absolutamente consolidado, como obviamente sabemos que es una abstracción, esto es un tejido siempre desde sus orígenes, un tejido de patios, donde prima esta construcción de perímetro, pero que obviamente ya en ese entonces hacía falta ventilar y había patios internos, y a medida que me voy yendo hacia las periferias, esto se va desgranando hasta desaparecer y las divisiones ya no son en manzanas, sino que son en asociaciones de manzanas o parcelas rurales mayores. Por un lado, el Matanza-Riachuelo, parte de nuestro objeto de estudio este año, y por el otro lado, los arroyos que desde el norte desembocaban a la altura del Retiro y más arriba a la altura de Belgrano y Núñez. Y entonces vemos que el modelo de cuadrícula pasa por encima de esa geografía, ¿no? La razón se impone a la naturaleza, y esto no es solo en términos
simbólicos de dominación, sino es en términos concretos de organización del territorio. Parte de la reglamentación de armado de este damero era que debía ser construido paralelo a la costa. O sea que en la medida que aparecían nuevas costas, aparecían tejidos paralelos a ellas. Entonces, si vemos hoy el trazado de la Avenida General Paz como primer expresión de la expansión de estas primeras células sobre el territorio pampeano, vamos a ver que más o menos a la altura de la Avenida Callao, hacia el norte, o creo que es Montes de Oca, o Entre Ríos, perdón, hacia el sur, vamos a ver curvaturas de esta grilla que van generando esta especie de línea poligonal que luego va a ser definida mucho más adelante en la historia como límite de la Avenida General Paz. Les decía que esta plaza es el foco de urbanización, es el foco del desarrollo y es el foco de la identidad, ¿no? Yo acá solo puse 9 imágenes, pero podría haber puesto seguramente muchos otros acontecimientos, ¿no? La postal escolar del 25 de mayo, el festejo en época federal de esas fiestas mayas de independencia, mucho después la asunción del primer presidente popular, don Hipólito Yrigoyen, la aparición de los trabajadores en la escena política el 17 de octubre del 45, el nefasto septiembre del 55, donde nuestro ejército sumó el dudoso orgullo de bombardear a su propio pueblo. Las rondas de las madres que resignificaron ese espacio durante la dictadura, la vuelta de la democracia en el 84, la crisis del 2001, manifestaciones políticas recientes. Bueno, ¿qué pasa con ese espacio que sigue siendo el lugar de manifestación de nuestras alegrías y nuestras desgracias? Ese escenario donde se termina simbolizando la discusión por lo político, la discusión por el poder, la discusión entre los dispersos proyectos que anidan en nuestra sociedad. Todos tenemos necesidad, pensemos como pensemos, de, llegado el momento, acudir a ese espacio. No se nos ocurre ir a otro. Y esto tiene que ver con esa vigencia de ese urbanismo de generación de un centro que sigue siendo el mismo centro prácticamente 500 o 400 años después. Sobre ese tejido, sobre ese amanzanamiento, a lo largo de la historia, se desarrollaron infinidad de construcciones, ¿no? La casa colonial de patio central, la casa chorizo, fruto de dividir esta casa colonial al medio, y entonces algunos la llaman casa de medio patio, la densificación de esta casa chorizo en Casa de Altos, la aparición del Petit Hotel como edificio compacto, la penetración de las manzanas en densificación con pasajes y cités, los modelos decimonónicos del palacio oligárquico, todavía quedan algunos restos de tejido en la ciudad ocupado de esta manera, la villa suburbana, el chalet que viene como de modelo de la ciudad jardín, la casa cajón, que en definitiva no es más que un chalet, pero en estilo racional, despejadas sus tejas y limpiado su frente, el taller en planta baja con vivienda en planta alta, ¿no? Esta doble altura o altura y media con la casa arriba, típica del desarrollo de nuestras periferias industriales, el dúplex como negocio inmobiliario al partir este terreno en dos, la aparición de las villas, los asentamientos que manifiestan la pobreza, los barrios cerrados, las primeras casas colectivas, los conjuntos modernos de tiras, bloques o torres, el loteo público-privado en las periferias, los grandes conjuntos de vivienda, la casa de renta, el edificio de propiedad horizontal, la torre cerrada, los fideicomisos, y podríamos seguir, digamos, sobre ese orden preestablecido de lotes
se disponen estas piezas de ajedrez, ¿no? Es como que tengo un tablero y sobre él puedo jugar a múltiples juegos. Y no hay, salvo raras excepciones, áreas puras, homogéneas, donde estos tipos se repitan, sino que los vamos a ver conviviendo medianera de por medio, los vamos a ver mixturándose, emparentándose. Entonces, toda esta cuestión de lo híbrido, de lo mestizo, tiene que ver también con sucesivas ocupaciones de esta geometría de base. Tal es la potencia de este tejido que los grandes monumentos de Buenos Aires, y cuando hablo de monumentos hablo de los grandes edificios de equipamiento, son edificios de tejido, rara vez son edificios exentos. Tres ejemplos aquí de tres momentos distintos. El Teatro Municipal General San Martín, de Mario Roberto Álvarez, inserto en el tejido, inserto magistralmente en el tejido, pero inserto al fin, cruzando la manzana en la avenida Corrientes, generando un frente importante a esa avenida, pero al mismo tiempo bajando en altura en la parte del centro cultural, a partir de la asociación de una cantidad de piezas, pero no lo vemos como un objeto distinto, girado, que ha sido colocado de alguna manera extraña para enfatizar su monumentalidad. Su monumentalidad y su distinción se entienden recién cuando se ha traspasado la fachada, cuando se ha entrado en el tejido. Lo mismo el Banco de Londres, ¿no? La maravillosa espacialidad que ideó Testa, que está desde afuera cerrada y desde adentro abierta, con percepciones múltiples, etc. Bueno, es un lote más de esquina en el microcentro. O quizá en el paroxismo de estas situaciones, una obra menor en escala, pero no en complejidad, como es el Museo Sulsolar de Pablo Beitía, escondido en una complejidad espacial suprema detrás de la fachada de una casa de altos. Pareciera que hay una primacía del tejido en Buenos Aires. Tony Díaz hablaba precisamente de esto, de Buenos Aires como la primacía del tejido, que absorbe incluso hasta aquellos que por función, por carácter emblemático, necesitarían diferenciarse de ese tejido, distinguirse. Es imposible salir de esta formulación geométrica base. Sobre esta ciudad se operan, vamos a pasar muy rápidamente, una serie de proyectos de época que la asignan y la transforman. Básicamente la transformación de lo que era la propiedad del brigadier Juan Manuel de Rosas en los bosques en el parque de 3 de febrero, digamos, después de la batalla de Caseros, mucho tiempo después Sarmiento se encarga de que esas tierras sean resignificadas, ¿no? Entonces la casa original es dinamitada y sobre ella se hace este parque público civilizado, a la francesa en ese caso, con el lugar de la ciencia, el lugar de la botánica y de la zoología, el zoológico y el botánico y el parque libre. Y bueno, además le ponemos la estatua de Urquiza, que fue el que derrotó a Rosas en Caseros, y le encargamos nada menos que a Rodin la estatua del propio Sarmiento para que estén ahí, hasta que en un extraño momento de reparación histórica, hace poco, recién Juan Manuel de Rosas volvió a su tierra y tiene su monumento enfrentado en diagonal al de Sarmiento, ¿no? Y fíjense la proporción de este espacio. Luego ha sido con el tiempo ocupado y cercenado en muchas de sus partes, pero originariamente en el trazado de Thais era el gran parque urbano, el gran parque romántico de acceso directo al río desde nuestra ciudad. La aparición de las grandes infraestructuras que no siguen estas líneas de manzana, sino que tienen su propia lógica y que se superponen como una impronta distinta en el terreno, los ferrocarriles, la aparición de los grandes halls urbanos, en este caso el del Mitre, pero podría ser también el del Ferrocarril Sur en el caso del Roca. La
apertura de las grandes avenidas como ejes derivados del planeamiento haussmanniano parisino, la apertura de la Avenida de Mayo, a partir de tomar una manzana y derribarlas hasta transformar, dividirlas en tercios, el central ocupado por la avenida, que une obviamente la Casa Rosada con el Congreso Nacional. Toda gran avenida debe conectar dos puntos importantes, y cómo se va flanqueando esa avenida, no solo con los palacios de origen y destino, sino con piezas como el Barolo, que durante mucho tiempo fue la estructura de hormigón armado más grande del mundo, o la aparición del primer subterráneo en América, que es lo que hoy conocemos como Subte A, es entonces solamente entre Plaza de Mayo y Plaza Congreso. La apertura de las diagonales, este dibujo es bastante interesante porque vemos el cabildo original todavía deformado y no transformado en una maqueta de lo que, tratando de aproximarlo al lenguaje original. Precisamente la apertura de la Avenida de Mayo le cercenó uno de sus brazos. El proyecto de recubrir la pirámide de Mayo, que como ese monumento que es poca cosa para recordar nada menos que el día del primer gobierno patrio, entonces se la pensaba recubrir con toda esta repostería, y el proyecto de apertura de las diagonales, vinculando con los otros poderes, ¿no? Con el Poder Judicial y la diagonal sur que iba a terminar en la sede del gobierno de la ciudad. La apertura de la 9 de julio, que deviene un poco de alguna de las ideas del plan de Le Corbusier para Buenos Aires, una gran avenida norte-sur, y en este caso la aparición de este objeto también absolutamente abstracto y sumamente rechazado en su principio, como fue el obelisco, en la conjunción de la Diagonal Norte, la Avenida Corrientes y la recientemente abierta 9 de julio, ¿no? Esta historia de, bueno, qué es lo que puede representar un monumento al lugar de fundación o las diversas fundaciones de Buenos Aires. Bueno, una ciudad cosmopolita, sin una identidad propia, termina recurriendo a identidades egipcias, revestidas de cierto racionalismo premoderno, y genera este objeto que hoy es claramente una identidad de la ciudad, por más que no sea una palabra del lenguaje porteño. La construcción de la avenida de Circunvalación, que en principio era solo un límite definido para la larga lucha entre la capital y entre la ciudad y la nación por el tema de la capital federal. Bueno, estamos en plena discusión de eso, como si Mitre siguiera viviendo, que termina luego transformándose en la avenida General Paz, ¿no? Pensada como una avenida parque, como una avenida boulevard, donde determinados cruces por primera vez aparecen en desnivel, sobre todo para el ferrocarril o nodos más grandes avenidas que parten hacia el armado de las periferias, en un momento donde todavía ahí terminaba el mundo, digamos, ¿no? Donde las cabeceras de ferrocarril no habían derramado de tal manera como para llegar a ser un tejido continuo como el que es hoy, ¿no? Entonces, desde este escenario original de Avenida Parque hasta la influencia y la necesidad de flujo cada vez más importante, donde la ingeniería y la cantidad de carriles le ha ido ganando gran parte de su esplendor original. Las planificaciones hechas o no hechas, en este caso el plan de Le Corbusier para Buenos Aires del año 29, luego especificado también con la participación de Le Corbusier, pero sumando a Kurchan y Ferrari Erdoy en el año 48, donde Le Corbusier precisamente analiza que la manzana original de casas de patios o de medio patio, en su densificación permanente, estaban generando un lugar de imposible asoleamiento y ventilación, y que por lo tanto debía ser rechazada porque el cielo argentino no se divisaba más, y entonces
Él propone, obviamente, el tejido de placas, el tejido de pabellones, como basado en su modelo de la Birra 10, precisamente como tejido de reemplazo, de reencontrar la luz y el paisaje, e incluso con una apuesta simbólica que veremos más adelante, mal traducida luego en la realidad, que es esta de las verticalidades sobre el horizontal, ¿no? Él hablaba de una ciudad administrativa, de un centro administrativo que debía estar sobre el río, prolongando la Avenida de Mayo sobre el agua, y que ahí debía haber, perdón, una serie de torres en altura, por las que sobre pilotis, sobre el río, que el agua siguiera pasando por debajo, no rellenando, y era el tema de contrastar, como él decía en el poema del ángulo recto, que veíamos en la clase anterior, esta verticalidad sobre esta horizontalidad, ¿no? Bueno, sobre el cielo argentino infinito, sobre la línea de luces de la pampa, sobre la horizontal insigne. Él habla de un paisaje que no existe en otro lugar en el mundo, donde el horizonte es una divisoria exacta, sin ningún monte de por medio, entre la tierra y el cielo. Bueno, era necesario contrastarlo con la aparición de estas verticalidades. La aparición con el estado de bienestar y luego con el desarrollismo, digamos, con el primer peronismo y con el desarrollismo de los grandes conjuntos de vivienda, que ya van ocupando o los bordes de la ciudad o las periferias ganadas para los sectores trabajadores. La gran operatoria de Ezeiza, que signa de alguna manera el borde del territorio matancero que venimos desarrollando y que es el proyecto urbano o territorial, diríamos, más importante que se ha hecho en el país, además de la reconstrucción de San Juan, también de la misma época, donde la aparición del aeropuerto y la vinculación de ese aeropuerto con una autopista al centro de la ciudad hace que de esa autopista se aproveche para ir colgando una serie de otros emprendimientos, la propia Ciudad Evita, los balnearios populares, algunos barrios de vivienda pintoresca o de vivienda moderna, el centro atómico, etcétera, 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 transformando esto en una operación compleja más que interesante y que hoy está también bastante desvirtuada en su visión original. Una típica expresión del desarrollismo es la necesidad de espacio administrativo en el centro, que este tejido ya colmatado, densificado, no permitía, ¿no? ¿Dónde coloco una torre en Buenos Aires? ¿No? Entonces aparece el planteo del desarrollo de Catalinas Norte, en principio como proyecto urbano desarrollado por el equipo de Odilia Suárez, Mario Goldenberg, Clorindo Testa e Ítala Villa, donde lo que se pretende es una especie de nuevo centro al cual se accede aprovechando la barranca en el proyecto original desde una plataforma que guarda la escala de la ciudad preexistente, de la cual emergen una serie de torres, ¿no? Y la idea original y el proyecto definitivo, ¿no? Que incluso ha seguido completándose en los últimos años con nuevas piezas de torre. La aparición del sistema de autopistas durante la dictadura cívico-militar, ¿no? Esta cuestión del plan del ingeniero Laura, que en su momento fue sumamente traumático, digamos, porque fueron barridas importantes sectores de tejido, como se ve en esta foto de época, para la conexión más punto a punto, más veloz, requerida según el plan. Los proyectos no terminados, pero que influyeron en otros resultados no esperados. Este es el proyecto de ensanche del área central, también de la época de la dictadura, donde precisamente todos los escombros que
de la ciudad que iban resultando de la demolición de tejido originario para hacer las autopistas era tirado al río, también en esta búsqueda de ensanche del área central, de generar un nuevo centro ganando tierras al río, con este proyecto que obviamente incluía un puerto madero bien distinto al que conocemos hoy. Y bueno, esto luego es lo que hoy, con todas estas tierras ganadas, son las que conocemos hoy como, en parte, como la reserva ecológica. Esta es una foto real, digamos, pero que en su origen fue pensada como un nuevo parcelamiento de macromanzanas que tenía que ver con la continuidad de las autopistas sobre el río, la generación de un centro gubernamental muy al gusto de los milicos, digamos, lejos de la gente, había que llegar a protestar hasta acá, digamos, y un gran parque que disolvía un nuevo frente urbano para más torres y zonas administrativas. La operatoria de Puerto Madero, que de alguna manera retoma algo de estos imaginarios, pero en clave posmoderna, reconvirtiendo lo que fue una estructura apenas utilizada como la del Puerto Madero, solamente tuvo vigencia durante aproximadamente 20, 25 años hasta que debió ser reemplazada por la estructura de Puerto Nuevo, tomar ese pasivo del Estado también para transformarlo en un posible ensanche del área central, que más allá de sus arquitecturas, las tiene mejores y peores, básicamente la gran contribución son sus tres grandes parques urbanos, recuperando de alguna manera una escala que en el centro no existía. El tejido de las villas, que obviamente dista mucho de ese tejido originario de Indias. Aquí el sector más concentrado de la Villa 21-24 de Barracas, la villa más importante de la ciudad, donde vemos la densidad de esa apropiación de toda la población que de alguna manera tiene necesidad de vivir en la ciudad porque trabaja en sus servicios, porque trabaja en sus áreas productivas, pero que la ciudad no brinda acceso al suelo o a la vivienda. Cuando digo ciudad, digo en términos genéricos, el mercado no habilita esa posibilidad de vivir cerca de la fuente de trabajo. Entonces, la ausencia de esa vivienda subsidiada genera que en los intersticios desocupados, en los vacíos urbanos, en este caso era un vacío ferroviario o lo que se conocía como la quema, aquí venían todos los residuos de la ciudad a ser incinerados, esto con el tiempo haya sido ocupado por diversos sectores populares. Intentos de urbanización o reurbanización de esto, ¿no? Entonces, de repente vemos todo este tejido con una geometría muy compleja, muy superpuesto, y de repente vemos estos ordenamientos, bueno, porque ha aparecido en algún momento la voluntad de dar vivienda digna a este lugar, o lo mismo en clave moderna, ¿no? En un Google podemos, en este pequeño sector vemos tejido villero, tejido planificado, tejido fabril, amanzanamientos atípicos como estas manzanas con una plaza central. Los procesos de reurbanización de las villas, que también están cambiando parte del tejido. Más recientemente, los nuevos conjuntos urbanos del Procrear, en este caso Pompeya o Barracas, y entonces también en ese plan de forma y figura podemos descubrir el cambio de tipo, el cambio de pisada urbana que distingue esto como una operación única, muy distinta a la operación punto a punto de cada uno de estos lotes. De ese eje, o de esa primera ciudad de Indias, a lo largo del tiempo ha habido estos procesos de desarrollo que tienen que ver con la aparición de los ferrocarriles, de las primeras estaciones de esos ferrocarriles, el rodear esos radios como ejes prioritarios de urbanización por su acceso a la ciudad, la densificación durante el periodo de industrialización y de abaratamiento del transporte para llegar al centro de trabajo, hasta esta postal que podría ser la anterior a la crisis del estado de bienestar, digamos, 72.
Fijémonos que todo lo que vemos acá en blanco termina siendo después la mancha urbana actual. Estos son dibujos también del equipo de Alfredo Garay. Van terminando como resultado en un área metropolitana que puede entenderse como una gran mano, cuya palma es ese centro consolidado, de la cual salen dedos en función de los caminos y las redes ferroviarias. Esta superposición de modelos tiene un concepto asociado. Vimos el de sintagma, el de paradigma, las aproximaciones que veíamos de situación, de desautorización. Vamos a incorporar ahora un nuevo concepto que es el de palimpsesto. ¿No? El palimpsesto es una palabra de origen griego que refería a antiguos manuscritos cuya base material, el papiro, el pergamino, eran reutilizados para ser borroneados y escribir sobre ellos un nuevo texto, ¿no? En momentos donde obviamente ese soporte material de la escritura era un elemento sumamente costoso y exótico, muchas veces algunos textos viejos eran borroneados y sobre ellos escrita un nuevo texto que se entendía más necesario. En ese sentido, las técnicas fotogramétricas, etcétera, hoy permiten leer en ese soporte material las distintas huellas con distintas intensidades de luz que están presentes en esos escritos. Y esta es una metáfora, si se quiere, que puede ser bien aplicada para el tema urbano. Si pensamos que esa pampa inundable, inundada en parte donde existe el río e inundable en las partes altas, es un papel, un texto, sobre el cual se han escrito distintas ciudades unas sobre otras, pero ningún texto nuevo termina de borronear de todo el anterior, sino que viene a sumarse, a meterle, parte lo borra, parte se suma, y va generando un orden cada vez más complejo de superposición de capas que asocian este palimpsesto escrito con un palimpsesto urbano, ¿no? La ciudad también es un soporte material, un soporte material ambiental, sobre el cual se han escrito distintas arquitecturas, distintos textos, otra vez la asociación entre lenguaje y ciudad a lo largo de la historia. Fíjense este grabado del siglo XIX y esta foto sacada prepandemia desde el buquebús, ¿no? Salvando obviamente el punto de fuga, que no es el mismo, etc. Es prácticamente el mismo lugar, ¿no? Entonces, sobre este territorio de un tejido sumamente homogéneo, tejido carpeta de patios, donde se alzaban las torres de las iglesias y eran las que servían para que los navegantes no encallaran y se fueran guiando. Bueno, hoy está reemplazado, donde alguna de esas torres aparece cada tanto, pero sin embargo ha sido reemplazado por otro esquema de alturas o de referencia, otras representaciones del poder, que en este caso son las torres corporativas contemporáneas. Hace un tiempo, Teresa Bossel y Raponi, en momentos predigitales incluso, hicieron un trabajo muy interesante que se llama Memoria Visual de Buenos Aires, y que si lo buscan en YouTube seguramente van a encontrar ese trabajo desarrollado sobre el área centro y varios barrios de la ciudad, de poner el territorio histórico a partir de alguna imagen rescatada y sobre él, no había Photoshop todavía, digamos, hacer una especie de copy-paste de los edificios contemporáneos, ¿no? Entonces, si esta era la barranca natural de Buenos Aires, que en esta ciudad colonial dibujada está representada como límite contra el río, los diversos rellenos, vemos acá en punteado los diques de Puerto Madero,
generan estas figuras diacrónicas, donde en realidad el Sheraton estaría en una especie de isla flotante, o el Cabanag se resignifica como edificio barco, como edificio proa, a punto de zarpar del puerto en esta ubicación, o la Torre de los Ingleses directamente también colocada en el río, en el Bajo. Lo mismo si comparamos el catastro original de una manzana de borde de Plaza de Mayo con una fotografía más contemporánea. Vamos a ver que parte del tejido preexiste, y estos son los Altos de Ezcurra, que es una de las pocas porciones de tejido colonial que sobreviven en el centro de Buenos Aires, que son estas, pero el resto de la manzana ha sido absolutamente transformado. Incluso la manzana está ochavada por la aparición del nacimiento de la diagonal, que aquí ni siquiera era pensada. O la misma manzana fotografiada en 1890 y 100 años después, donde un par de edificios subsisten a duras penas, pero sobre este riguroso orden geométrico se han establecido otras arquitecturas: el palacio, la propiedad horizontal, la densificación, etc. Entonces, podemos decir que sobre este territorio natural, un territorio natural, este también es un plano que le debemos al equipo de Freddy Garay, las escalas cromáticas están absolutamente distorsionadas, no son las convencionales de la geografía, sino todo sería de este color verde intenso, porque entre este punto y este punto solo hay 5 metros de altura de diferencia. Hace una pendiente prácticamente inexistente. Aquí los gradientes han sido mucho más desgranados, y entonces estos puntos no son montañas, sino que son la parte más alta de este plano apenas inclinado, donde los ríos se van abriendo como pueden, en forma muy meandrosa, su camino para desaguar en el Río de la Plata, donde muchas veces, cuando la corriente del Río de la Plata, la sudestada, es importante, estos ríos funcionan al revés, haciendo entrar el agua a la ciudad, y de ahí el sistema de inundaciones y obras hidráulicas necesarias para que la ciudad no se inunde en lugares estratégicos. Podemos entender entonces bien el lugar de fundación como esta, entre comillas, meseta o cabecera alta sobre el río, cómo las diversas cuencas de desagüe van generando espacios de inundación: el Matanza-Riachuelo, el Reconquista, los cursos menores que veíamos el otro día. Y sobre este territorio, en principio, se fundó una ciudad de Indias, tratando de imponer un orden a esta naturaleza diversa. Luego aparecieron otros modelos, como el modelo de ciudad-jardín, que invierte las densidades y las proporciones de llenos y vacíos, con trazados ya no rectos y cartesianos, sino curvos y orgánicos, tratando de generar un equilibrio entre ciudad y naturaleza. Si el primero es el modelo hispano, este es el modelo sajón, y si el primero corresponde a la casa de patios, acá corresponde el chalet como edificio aislado. Vamos a ver este modelo de ciudad-jardín como planificación estatal en algunos sectores de periferia, o como loteamiento en algunas barriadas de periferia. Va a estar muy presente en nuestro territorio de análisis. El tejido moderno, que densifica este modelo de ciudad-jardín, libera en su versión original de Carta de Atenas la planta baja, y gana en visuales y en dominio a partir de tomar altura. En este caso es una foto del barrio Catalina Sur en La Boca, como un ejemplo también híbrido, donde los pabellones modernos no están sueltos, sino que están armando también remedos de manzana que tienen que ver con el trazado que llega hasta él. Y también la construcción de infiltración dentro del territorio urbano, del tejido popular, de aquellos que no pueden acceder a
un recorte normado dentro de las situaciones de mercado, pero que son requeridos por ese mismo mercado como fuerza de trabajo en ese espacio, y entonces hacen lo que pueden donde pueden. Todo esto está en la ciudad. Entonces, acuérdense de esa imagen que mostrábamos al principio del universo de las ciudades lumínicas, ¿no? Esto desde lejos no se ve, o desde afuera todos parecen normales. Bueno, fíjense que en este ejercicio de reconocimiento más focalizado, más yendo a la cercanía, lo que me parecía homogéneo empieza a tener por lo menos estas distinciones, ¿no? Entonces, ustedes a lo largo del curso van a ir reconociendo o aprendiendo a reconocer estas formas urbanas distintivas en el territorio que les ha tocado. Y en el territorio que les ha tocado, en gran parte todo esto está mezclado en diversas proporciones y densidades, ¿no? Estos son dibujos de alumnos nuestros de la materia forma en la Universidad de La Matanza, donde estuvimos un tiempo, y parte del relevamiento de morfología era precisamente ver cómo es un alineamiento urbano en periferia, y acá hay distintos recortes o frentes de manzana donde se ve estas complejidades, ¿no? El edificio de departamentos, el local de esquina con vivienda, la casa taller, edificios menores, un área más fabril o de galpones, pero que al mismo tiempo está sobre una avenida comercial, y entonces los frentes se reconvierten en oportunidades de locales, la aparición de alguna institución, una iglesia, un club, bueno, situaciones como esta, que no son situaciones de desorden, sino que son situaciones de heterogeneidad, que es otra cosa distinta, es un orden otro, un orden complejo, un orden distinto, y que no tenemos que invisibilizarlo como desorden y esperar que se ordene a la usanza de homogeneidad central, sino que tenemos que verlo como lo que es, y a partir de ello poder analizarlo y poder operar sobre esta realidad. Lupas de esto, donde muy a la manera de las axonométricas chinas, lo que se hace a veces es transparentar todo lo que está pasando por dentro de esos lugares, ¿no? Esta ciudad cerrada, en realidad, si le empiezo a sacar sus veladuras, en realidad sigue siendo ámbito de infinidad de prácticas sociales, ¿no? De la publicidad, del trabajo, de la vivienda, del gimnasio, de la escuela, del bar, del transporte, del taller mecánico, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, para ponernos a analizar esta complejidad, no podemos analizar lote a lote, no podemos analizar caso a caso, porque sería un trabajo infinito, sería como intentar hacer un mapa uno en uno de todo esto. Entonces, hay una tendencia, casi diría natural, pero en rigor debo decir cultural, a que esta aparente infinitud dispersa yo la pueda reducir en su complejidad a partir de organizar familias de cosas parecidas, ¿no? Pensemos en el concepto de paradigma que hablamos al principio. Bueno, hay una cantidad de cosas que les puedo decir cúpula sin necesidad de estar nombrando a cada una por una, ¿no? He logrado hacer una síntesis, despejar incógnitas de mi ecuación. Y esto es el concepto de tipo. El tipo es precisamente una categoría abstracta que me permite, a partir de una serie de condiciones generales, ponerle un único nombre a cosas distintas. Es una clasificación, una taxonomía. Y el primero en aclarar esto, y ahora vamos a hablar de una serie de autores urbanos que ustedes deben empezar a conocer, se los vamos a dejar acá para que el que quiera profundizar, profundice. El primero que habla de esto es Quatremer de Quincy. Quatremer de Quincy es el encargado de incorporar
el diccionario de arquitectura, las voces de arquitectura dentro de la enciclopedia francesa, y él acuña el concepto de tipo, que ya no lo inventa él, sino que lo formaliza, lo termina de definir, era un concepto bastante en uso ya en su época, diciendo, el tipo es un concepto presente antes que la imagen de una cosa para copiar o imitar por completo las ideas de un elemento que deberían servir como reglas para otros. Aquí incluso le da al tipo no solo la posibilidad de reconocer una preexistencia, sino la posibilidad de transformarse en una constante proyectual. Bueno, si existe tanto de esto a lo largo de la historia, si tantas veces se ha repetido esto, bueno, el proyecto puede ser hacer una nueva versión de esto que ya existe. Este concepto es retomado a fines de los 60 y principios de los 70 por la posmodernidad, en especial por la tendencia italiana. Aldo Rossi, en su obra más importante, que se llama precisamente La arquitectura de la ciudad, y que surge un poco como reacción al movimiento moderno, nos invita a trabajar las arquitecturas históricas, a recuperar los tipos preexistentes y a un poco a abandonar la tentación de la modernidad de estar inventando tipos nuevos, ¿no? Si se quiere, es un pensamiento profundamente reaccionario, pero que al mismo tiempo, pensando la arquitectura como algo bastante quieto, a lo que solo le queda transgredir o traducir las formas ya preexistentes, al mismo tiempo también está recuperando muchas de esas formas preexistentes que habían sido perdidas en el esfuerzo moderno de construir un mundo distinto, ¿no? Por ejemplo, esta es su obra del Teatro del Mondo, una estructura teatral flotante en Venecia, y obviamente está puesta acá al lado de la iglesia de Palladio como una alusión directa, ¿no? Casi como una referencia. Bueno, hoy hago este mismo espacio de esta otra manera. El tipo capilla aquí es recuperado para la función teatro, por ejemplo. Esta vocación de controlar lo complejo llevó también a algunas grandes equivocaciones, pero que sin embargo también sirvieron como interesantes aportes a esta historia. Christopher Alexander, a final de los 70, escribe un lenguaje de patrones, donde, muy resumidamente, él encuentra ciertas constantes, podríamos decir ciertos tipos, ciertos paradigmas, que se repiten en todas las arquitecturas vernáculas del mundo. Partes de arquitectura, halls, cubiertas, determinadas disposiciones de habitaciones, etc. Y trata de pensar que hay detrás de esto algún tipo de ordenamiento, de constantes, de naturalizaciones, que podrían hasta derivarse en ecuaciones matemáticas, ¿no? Llega a imaginarse, como en esos circuitos que vemos en la parte superior de la pantalla, que combinando estos patrones, que combinando estas palabras, otra vez la lingüística, haciéndonos perder el rumbo, se pueden construir nuevas oraciones, ¿no? Y que incluso esto, en pleno momento donde inicia el desarrollo de la computación, esto puede ser transformado en esquemas matemáticos y por lo tanto en esquemas de resolución digital, ¿no? De Alexander deriva el recientemente desaparecido forma de entender la arquitectura a partir precisamente del diagramatismo o de poner una serie de elementos en una computadora y ver qué sale de ella. Alexander se arrepintió de todo esto, pero la clasificación de sus patrones y muchos de esos patrones están recopilados en este libro y son interesantes, obviamente, de estudiar y de ver. Darcy Thompson introduce otra variable. Darcy Thompson es un biólogo, un científico, pero al mismo tiempo también un matemático,
él reconoce ciertas familias o especies de formas naturales que dentro del concepto darwiniano de evolución las plantea como secuencias, como series. Por ejemplo, estos diagramas de pescados, todos refieren más o menos a una morfología similar, pero que se va desarrollando por distintos patrones geométricos que se van deformando de acuerdo a la profundidad que cada uno de estos bichos deba soportar. O del mismo manera, bueno, la clásica helicoide del caracol y sus transformaciones en distintos momentos de la naturaleza, o la relación entre un vegetal y un hueso. Bueno, entonces, él habla aquí de que las formas no son solo tipos, sino que hay familias de tipos que pueden entenderse como evolución o como transformación, para no ponerlo en términos negativos o positivos, de una sobre otra, ¿no? Y esto también puede ser un concepto que nos sirva para lo urbano y para entender las transformaciones de algunos de esos elementos urbanos, que no todos son sustituidos por uno nuevo, sino que sufren transformaciones que los hacen ser otra cosa derivada de su cosa original. El gran parteaguas en esto, el que podemos decir que es el fundador de la morfología urbana contemporánea, es Kevin Lynch, sobre el que vamos a volver en un segundo, que escribe La imagen de la ciudad en 1960 a partir de analizar su ciudad natal, que es Boston, en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Lo que él hace es, a partir de una serie de encuestas que le hace a los habitantes de Boston, preguntándoles cómo se orientan en la ciudad, cómo reconocen diferencias, y a partir de eso se apropian del espacio, termina definiendo 5 elementos: los senderos, los distritos, los monumentos, los bordes y los cruces, como elementos característicos del urbano, y la representación esquemática de esos elementos principales en un plano, sacando toda referencia secundaria, genera un esquema rápido de reconocimiento de lo que se denomina estructura urbana. La estructura urbana sería una representación del urbano a partir de tipos elementales reconocidos en su posición, en su ubicación y jerarquizados entre sí. Por ejemplo, las líneas, los senderos, los elementos de circulación, vemos que hay más gruesos y suponemos más importantes, y hay otros más finos o en líneas de puntos que entendemos que son secundarios, menos usados o que están en proyecto. Los distritos, vemos que hay distritos más oscuros, seguramente más densos, más centrales, y distritos de una filigrana más liviana, que los podemos entender como periféricos. Lo mismo las barreras o los bordes que separan esas áreas unas de otras. A veces son permeables y a veces son contundentes. Bueno, esta manera de entender la ciudad es básicamente la que arrastramos hasta el día de hoy. Solá Morales, en las formas del crecimiento urbano, a partir del laboratorio de urbanismo de la Escuela Superior de Barcelona, de arquitectura, introduce también la variable del tiempo. Y él habla de que todo recorte urbano, entendido como superposición de capas, tiene un momento de parcelamiento, tiene un momento de dotación de infraestructuras a ese parcelamiento, lo cual él llama urbanización, y tiene un momento de edificación, ¿no? Y son esas 3 grandes PUE, como momentos distintos de un proceso de generación de tejido. Y ve que según el recorte o según el modo de producción, a veces en el ensanche de Barcelona esos 3 tiempos se dan en este orden: parcelamiento, infraestructura y luego la edificación. En el crecimiento suburbano aparece la infraestructura posibilitante, aparece el parcelamiento y después la edificación. Hay una inversión del orden, entre comillas, natural que se daba en esta.
En la urbanización marginal, en nuestras villas, el parcelamiento y la edificación aparecen, pero la urbanización, la infraestructura no está, está ausente. O en la ciudad jardín, la infraestructura y el parcelamiento aparecen de una sola vez y la edificación después. O en los grandes conjuntos, las tres cosas se hacen al mismo tiempo, en un solo momento. Entonces, él habla de que hay diacronías en el territorio, formas distintas de armado del territorio, según sea la sucesión de acciones en el tiempo que lo van generando. Philippe Panéret, casi al mismo tiempo, en la Escuela de Arquitectura de Versalles, que él ayuda a crear y fundar, empieza a analizar también esta noción de la transformación de las ciudades y de sus tejidos en el tiempo, compara tejidos de distintas ciudades y los pone en igual escala, uno al lado de otro, con planos de fondo y figura, de llenos y vacíos, y con sus estudiantes hace un primer ejercicio sobre un barrio que está frente a la escuela, ¿no? Si esto es la escuela de Versalles, cruzando el bulevar está el barrio del Mercado, y ahí ve cómo, rescatando planos anteriores y distintos relevamientos, ese mismo espacio con parcelamiento va recibiendo infraestructuras y edificaciones hasta transformarse en este contemporáneo. Y cómo la forma urbana ha ido variando, como titula su libro, de la manzana al pabellón o a la barra, ¿no? Aludiendo a la manzana tradicional y a la tira moderna. Otros intentos de clasificar las formas pueden ser incluso hasta dentro de la producción de un propio estudio, ¿no? Este es el Filogénesis de Foa, donde él lo que hace básicamente es, Sairapolo en este caso, ver distintos proyectos de su estudio, relacionarlo con formas entitativas y clasificarlos en familias, donde cada uno termina siendo el resultado de la combinatoria de diversas características de proyecto. Hay una génesis de la forma, desde la forma entitativa hasta la forma arquitectónica y su presencia urbana. Bien, resumiendo, para no hacerlo tan largo, hay una cantidad de aportes que tienen que ver con la ciudad como hecho cultural. Catremer, Rossi, Solá Morales, que ya los vimos, Colin Rowe, que lo saltamos, Philippe Panéret, Joaquín Sabaté, contemporáneamente en la Escuela de Barcelona. Hay una cantidad de aportes que tienen que ver más con lo científico, que intentan darle una racionalidad previsible a los comportamientos urbanos. Darcy Thompson, el propio Le Corbusier, Kenzo Tange, con sus primeros escritos metabolistas, Kevin Lynch, que ya vimos, Sairapolo, que ya vimos, François Sager, sobre el cual vamos a hablar para ir cerrando. Y una serie de aportes propios latinoamericanos, la mayoría de ellos nacionales, bien interesantes y que también es bueno que conozcan. Cristian Munizaga, desde la Universidad de Chile, que en los años 70 hace también un esquema, como verán, con elementos muy parecidos a los lynchianos, en este caso del centro de Santiago de Chile. Fernando Díez, que analiza la heterogeneidad de nuestros tejidos en Buenos Aires y algunas constantes urbanas. Inés Moisset, como representante del equipo de César Naselli, que trabaja sobre todo el tema de la ciudad de Córdoba y las transformaciones contemporáneas, y también estos conceptos de heterogeneidad. Roberto Doberti, con espacialidades, del cual somos deudores. Alfredo Garay, con sus lineamientos del área metropolitana, del cual también somos deudores. E incluso Marta Aguilar, aplicando estas categorías ya no a una ciudad, sino a todo el territorio nacional en el plan estratégico del Bicentenario, del cual también, de alguna manera, tomamos aportes. Vamos ahora al tercer momento. Perdón por la extensión, demasiados temas en un día, espero que no queden demasiado agotados. Vamos a meternos ahora, sí, directamente en el sistema clasificatorio de formas urbanas que vamos a proponer para el ejercicio del trabajo práctico.
Perdón por la imagen a esta hora, que algunos ya estarán hambrientos, pero para hacer una tortilla, como bien dijo alguien, hay que, dicho sea con todo cariño, romper unos huevos, ¿no? Para generar ese sistema hay que reconocer cuáles son sus elementos, cómo se van añadiendo uno a otro y cuál es el orden de ese sistema. El sistema clasificatorio que les vamos a proponer es este que está acá. Se los vamos a dar, tenemos textos donde van a poder retomar esto, así que no se hagan problemas si no queda totalmente retenido en el día de hoy, lo vamos a ir apropiando a lo largo de la primera etapa de este cuatrimestre. Básicamente, como síntesis muy exprimida, pero al mismo tiempo con cierta vocación de completitud, de todo lo que estuvimos viendo, los diversos aportes tan disímiles que estuvimos viendo, la historia de la ciudad, el reconocimiento de esas diferencias, básicamente podemos decir que, viendo el cuadro desde abajo hacia arriba, vamos a reconocer en la ciudad unos ambientes, esto es una dimensión geofísica que tiene que ver con el punto de partida, con el territorio de asiento. Sobre esos ambientes vamos a ver unas contexturas, esto es una dimensión sociofísica, la relación entre las arquitecturas y las infraestructuras que se han puesto sobre este ambiente para que pueda ser un lugar vivido, un lugar practicado. Y sobre estas contexturas, una serie de dimensión metafísica que tiene que ver con cosas que por ahí no están construidas, pero que influyen en lo construido, ¿no? El desarrollo histórico, los proyectos que no se hicieron, las codificaciones culturales, las visiones desde otras disciplinas, etc., ¿no? Entonces, vamos primero a ver los ambientes, lo geofísico. Y aquí hablamos de que hay ambientes ecológicos, los sistemas biogeográficos que están de base, el territorio propiamente dicho. Hay ambientes productivos, las infraestructuras que complementan esa biogeografía para que pueda tener actividad. Y hay incluso arquitecturas históricas que denominamos ambientes patrimoniales, que son asociaciones identitarias que también ya casi más que considerarlas como contexturas, las podemos considerar como parte del ambiente. El territorio de partida, estos sedimentos que viene trayendo el río, que conforman un delta y que van sedimentando esta pampa, asiento del área urbana. El sistema hidrogeográfico, el delta, las barrancas de zona norte, la llanura llegando prácticamente sin accidentes en zona sur, la cuenca Matanza-Riachuelo, acá vemos una foto del río Matanza pasando por los bosques de Ceiza. Las infraestructuras que están de actividad que modifican ese ambiente, que lo hacen que no sea un ambiente puramente natural, sino que sea natural artificial, ¿no? El tendido de infraestructuras, el tratamiento de los residuos, la naturaleza que contesta cada tanto, ¿no? Hablamos hace un poquito de esta cuestión de la sudestada y que cuando los ríos más que sacar el agua la dejan entrar. Ciertas operaciones demenciales, como tomar las cuencas bajas, parte de lo que está en áreas bajas, cavarlo y concentrarlo en estos islotes y generar una especie de hermedo mayamesco que lo que hace es que, en este caso, el Reconquista ya no fluya directamente sobre el Río de la Plata, sino que las aguas estén detenidas, generando procesos de aceleración de la contaminación, que antes se resolvía más o menos naturalmente.
las grandes infraestructuras portuarias, no entendemos nuestra ciudad sin el puerto, nos llamamos porteños, las fábricas de alimentos, las metalúrgicas, las textiles, y el patrimonio, ¿no? El patrimonio central, la homogeneidad de la Diagonal Norte, el patrimonio barrial, en fotos históricas de Horacio Coppola, o incluso el patrimonio matancero, ¿no? Los monoblocks de Ciudad Evita, el hospital italiano y la capilla de Delpini, o las grandes fábricas, como en este caso la ex Chrysler, que en su momento llegó a ser la segunda Chrysler del mundo después de la de Chicago. Sobre estos ambientes van a aparecer una serie de contexturas, esto es ya construcciones claras, relación entre prácticas y espacio físico, que de alguna manera, recuperando a Lynch, vamos a clasificarlas en flujos o lugares de movilidad, en referencias o lugares distintivos, monumentales, hitos, en habitaciones o distritos, barrios, recortes homogéneos, en lugares de intercambio, puntos de interrelación de flujos, o en deslindes que dividen o separan, hacen disyunción de áreas heterogéneas. Volvemos a Lynch, volvemos a su plano de Chicago, volvemos a sus 5 elementos. Aquí tenemos unos esquemas dos esquemas de estructura precisamente de toda el área metropolitana a partir de esos elementos, elementos nodales, elementos de circulación o líneas, elementos de borde, en este caso un esquema más abstracto o uno un poco más concreto, ambos de Alfredo Gray. Pero también es cierto, y para agregarle un último grado de complejidad, que estas formas tradicionales de entender lo urbano, a partir de la aparición de la informática, de las ciencias de la información, de los datos desterritorializados, han ido cambiando sus condiciones, ¿no? Y acá tenemos una serie de publicaciones del grupo Actar, que habla de espirales, de flashes, de bucles, de movilidades vinculares, de nuevos sistemas de vivienda, que hablan de la aparición de nuevos fenómenos que ya no son solo esos 5 de los cuales hablaba Lynch, sino que son transformaciones de ellos, ¿no? Nuevos paradigmas de las mismas condiciones necesarias. Las formas están desterritorializadas, nos cuesta dibujarlas en su sitio porque están por fuera del sitio, ¿no? Estos lazos de comunicación están por fuera del territorio, o están con densificaciones impensadas del territorio, como en estas otras formas de intentar comunicar. Entonces, para cada una de estas 5 categorías principales de contexturas, además de las que planteó Lynch, vamos a plantear paralelas o derivadas que tienen que ver con formas contemporáneas que coexisten con estas formas originarias, ¿no? Entonces, nos vamos a basar entonces, sí, como les decía, en algunos escritos de François Sager. Por ejemplo, toda ciudad tiene contexturas de flujo, requiere espacios de circulación, lo que Lynch llamaba líneas, que eran continuas, que tenían deslindado lo vehicular de lo peatonal, que estaban circunscriptas por arquitecturas. Además de ellas, aparecen otros flujos en la ciudad que tienen que ver con la ganancia de velocidad, con ir ya no tanto paso a paso, sino de un punto de origen a un punto de destino, sin importar demasiado lo que sucede en el medio. Y por eso ya a los espacios de flujo, algunos los llamamos línea, y a otros, por ejemplo un sistema de autopistas, los denominamos vínculos. No hay una homogeneidad de puntos, sino que hay puntos principales y puntos de conexión. Los espacios monumento, hitos,
que Lynch denominaba focos urbanos. Nosotros genéricamente los llamamos espacios de referencia porque son espacios de identidad. En nuestro urbanismo, claramente la plaza, que eran abiertos, de los cuales partían las calles, que eran públicos, se ven ahora en competencia con otros espacios de referencia que están cerrados, que son privados, que no son públicos, a los que denominamos contenedores, donde parte de las prácticas públicas que se hacían acá, ahora se hacen acá, o incluso la desgraciada costumbre de transformar o intentar transformar nuestras plazas en contenedores, enrejándolas, ¿no? Como si fueran espacios que debieran estar cerrados. Ya no son más transparentes y atravesables, sino que empiezan a parecerse a estos otros. Sin embargo, siguen siendo espacios de referencia, ¿no? Y su funcionamiento, precisamente ahora durante la pandemia, está más que claro. Los distritos o barrios o sectores más o menos homogéneos de tejido que Lynch reconocía como áreas, los espacios de habitación en general, están también en convivencia con otras maneras de espacios de habitación, donde lo común no es que todo sea igual, sino que es una sumatoria de distintos rodeada por un límite, y que en contraposición al concepto de área los denominamos conjuntos. La intersección de líneas generaba un cruce para Lynch, y esto resolvía el intercambio de flujos, la posibilidad de cambiar de dirección, nuevamente un cruce clásico de nuestra ciudad, en el Obelisco. El intercambio de flujos, de vínculos en este caso, no genera una urbanidad de centralidad a su alrededor, sino que es básicamente un mero cambio de dirección, y por lo tanto lo llamamos nodo, como oposición o como complementación, mejor dicho, de los cruces. Por último, los barrios, las áreas, los distritos, en algún punto terminan y empezaba otro, ¿no? Hay una distinción entre un área y otra, y eso, esa manera de deslinde, Lynch le llamaba borde, ¿no? En este caso, la Avenida Libertador separando el alto del bajo, la ciudad densa de la ciudad jardín. Pero este borde no era una separación con cocodrilos y ametralladoras, era el lugar compartido a su vez de inflexión entre estos dos barrios, ¿no? El lugar donde están los comercios, a donde van unos y van otros, o el encuentro de ellos. Entonces, es un borde, pero es un borde permeable, es un deslinde permeable denominado borde. Han aparecido desde hace ya bastante tiempo otros deslindes que son absolutos, son pura deslinde, son pura separación, son infranqueables. También son situaciones urbanas a reconocer y analizar. Por último, y cerrando sí ahora, el tema de los imaginarios, las dimensiones metafísicas de la ciudad. Reconocer su historia, sus periodos e inflexiones, algo de eso sobrevolamos promediando la charla. Reconocer los proyectos que se han hecho sobre la ciudad, se hayan construido o no, porque han servido como catalizadores, como aceleradores de las transformaciones o generadores de utopías que se siguen manteniendo en la actualidad. Y también las codificaciones y traducciones que ha hecho la cultura de la ciudad y que también nos sirven para entenderla y decodificarla. Las inflexiones históricas, los grandes mitos, los proyectos no realizados, la literatura que nos ayuda en muchos casos a sobreentender esta relación entre práctica social y conformación. Arlt, Marechal, Scalabrini, Borges, Cortázar, Fogwill, Cucurto, o hasta incluso el reciente Saborido, cuya historia del conurbano juzgo indispensable para tratar de entender el territorio que estamos atravesando. La música surgida de la ciudad, la tradición y la contemporaneidad en el tango femenino, en el tango masculino, en el rock, en la música clásica originada en Buenos Aires.
el cine. Eh, Recomiendo muchas de estas películas para los que estén cursando. El increíble Buenos Aires en relieve, que es un documental de los años 50, que es la primera película 3D hecha con tecnología 3D hecha en la ciudad. Muchachos de la Ciudad, que saca las cámaras del cine por primera vez a la ciudad de Buenos Aires por fuera del estudio. Riachuelo y Suburbio, que son también ambientadas en la geografía que vamos a analizar. Detrás de un largo muro, Crónica de un niño solo o Sur, que tratan muy bien la temática socioespacial. Buenos Aires viceversa, de Agresti. El bonaerense, de Pablo Trapero, ambientada también en el territorio que vamos a analizar. O la más reciente, o casi reciente, Un gallo para Esculapio, que tiene como escenario fundamental esa relación entre la matanza y la ciudad a la altura de Liniers. La historieta, El Eternauta, que pone por primera vez los escenarios de la ciudad de Buenos Aires como escenarios de la historieta, las interpretaciones alegóricas de Nine, el humor, Calé, Quino, Caloi, Rep dibujando los barrios a partir de una síntesis estructural basada no en Lynch, sino en el humor, o los grandes característicos de los personajes de las diversas tribus que conviven en nuestro territorio, ¿no? En el siglo pasado, claramente la gran Nini Marshall y seguramente también Capusotto en este momento y sobre todo su Jesús de la Ferrer también orientado a nuestro territorio de análisis. Y también la fotografía de época, ¿no? Y cierro con esta imagen. Esta es una imagen de Horacio Coppola, que obviamente se denomina vidriera, es del año 38, y aquí la imagen del fotógrafo juega con transparencias, reflejos, capas, interioridades, bordes, tamices, exterioridades. Y bueno, esta es un poco la visión, entre comillas, naturalizada que tenemos de la ciudad, ¿no? Todos estos elementos que estuvimos viendo en esta larga charla, desde el inicio hasta ahora, tienen que ver con decapar este fenómeno, ¿no? Ustedes van a partir de planos, de fotos aéreas, lamentablemente no son momentos para ir a recorrer, si en algún momento podemos, no creo dentro del cuatrimestre, seguramente lo vamos a organizar, pero hay infinidad de fuentes secundarias con las cuales ir, insisto, como si pudiéramos dividir los distintos planos de esta foto, separar observador y observado, esta mano que dibuja la mano, es parte de lo que vamos a hacer este cuatrimestre, ¿no? Y de ahí su complejidad. Por eso hay que tener el ojo bien atento y encontrar también las ganas y los modos de representar esas cosas que vayamos encontrando en nuestra mayor atención.